Gloria a Dios. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 7. Vamos a abordar los 25 versos o versículos que tiene este capítulo, pero vamos a hacer como un pequeño paréntesis cuando lleguemos al versículo 6, para poder determinar de qué está hablando el apóstol cuando comienza haciendo una analogía. Una analogía es un tipo de comparación, ¿no? ¿Qué analogía estará haciendo aquí? Bueno, está comparando el matrimonio o algunas cuestiones matrimoniales con la ley, con el creyente y con Cristo mismo. ¿Sí? Vamos a ver la comparación de alguna cuestión particular del matrimonio con la ley, el creyente y Cristo. ¿Qué relación existe acá, no? Entre la ley, el creyente y Cristo. ¿Y por qué Pablo comienza este capítulo haciendo esta comparación o analogía? Capítulo 7 de Romanos dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Vamos a ver una parte gráfica. Esto es muy común, lo van a encontrar en varios libros de teología o en varias clases, donde con un gráfico, con un dibujo, se representa lo que el Señor nos quiere decir en este capítulo. Yo se los voy a mostrar en unas diapositivas que generalmente comparto al principio. Aquí lo vamos a poder ver. Avísenme, hermanos, si pueden ver esta diapositiva que estoy mostrando. Con el dedito arriba yo ya me doy cuenta de que lo pueden ver. Amén, gloria a Dios. Ya vemos un dedito y gracias, hermana Sabina. Y dice, marido, mujer, hay una llave debajo y dice matrimonio legítimo. La palabra legítimo viene de que está en su buena ley, que es lo que corresponde, que es lo que determina la ley, ¿verdad? Ahora, hay otro tercer círculo que dice otro varón. Y abajo dice unión como, ¿de qué tipo? Ilegítima. ¿Sí? Esta unión de tipo ilegítima es ¿por qué? Porque ya hay un matrimonio establecido, un hombre, una mujer, en un matrimonio legal, legítimo, y ya una tercera persona sería algo que no corresponde, que está fuera de la ley. Cuando leemos los primeros versículos de este capítulo, de capítulo 7, el versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta, ¿por qué? Por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Pero lo primero dice, la mujer casada está sujeta por la ley, o sea, legítimamente, al marido mientras éste vive. Cuando vamos a la segunda diapositiva, vemos lo que sigue diciendo este versículo 2 del capítulo 7 de Romanos. Dice, si el marido muere, ¿qué sucede? Queda libre de la ley del marido. Y entonces, una unión nueva con otro varón se transforma en legítima. Ahí no es ilegítimo, eso es valedero, corresponde, ¿sí? Porque ya quedó roto el vínculo anterior. ¿Por qué? Por la muerte de este primer marido o este varón. Este es un ejemplo que trae el apóstol Pablo, una analogía, para aplicar a esta relación que se da entre quienes, la ley, el creyente, y nuestro Señor Jesucristo, o Cristo, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir por un momento la pantalla. ¿Por qué es importante esta introducción que hace el apóstol Pablo? Porque muchos dicen, no, pero la ley es dada, y está bien, la ley es dada por Dios y la ley es buena, y todos estaban bajo la ley una vez que la ley fue dada. Pero ¿qué ocurría con la ley? Cuando leamos más adelante en los versículos dice Pablo, bueno, pero cuando vino la ley, yo morí a causa del pecado que mora en mí. Sí, la ley en sí es buena, pero yo me encontré que no podía cumplir la ley. Y me di cuenta de que estoy muerto en el pecado. ¿Por qué ley? ¿La ley santa? No, por la ley del pecado. Porque transgredir la ley de Dios es pecado y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, se plantea esto, pero dice, Dios determinó la ley, estábamos, dice, bajo la ley. Versículo 3 dice así, así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, esa será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4, así también vosotros, habla de los cristianos, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Bueno, esta es la analogía. La ley, el creyente y Cristo, una mujer con un primer hombre en matrimonio y luego que muere este en una nueva unión que se transforma en legítima porque murió. Sería ilegítimo que una persona, o sería, si lo llevamos a la analogía del matrimonio, adulterio, que alguien quiera vivir bajo la ley y a la vez dice ser de Cristo o quiere vivir en la gracia. No se puede, legítimamente no se puede, es imposible. Por eso, hermanos, no es tan menor cuando personas que están dentro de la iglesia, que aparentemente son hermanos nuestros, aceptan a Cristo, dicen sí, Jesús es el Mesías, pero a la vez quieren sostener su vida cristiana o religiosa, manteniendo también ciertos rituales, por ejemplo. Algunos rituales judaicos o los judaizantes que plantean guardar el sábado, no comer ciertas comidas en ciertos días y guardar días especiales, etcétera, etcétera. Están planteando de alguna manera, bueno, está bien, estoy en Cristo, pero todavía no murió el otro. Todavía tengo que seguir con la ley, además. Entonces eso
planteado desde la analogía que pone Pablo, es como si fuera una mujer que está en adulterio, porque estando legítimamente con su primer marido, que en este caso sería la ley, con el creyente, y ahora de repente también acepta lo de Cristo, pero como algo más. No es legítimo, de ninguna manera. Entonces, continúa diciendo versículos adelante. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, dice. Y para ser libres de un vínculo, ¿qué tiene que pasar? Y tiene que haber muerte. Si no hay muerte, no se puede romper ese vínculo, por lo que Pablo viene explicando en esta analogía con el matrimonio. Si no hay muerte, no se rompe el vínculo entre una persona y el hecho de vivir bajo la ley. Dice, por haber muerto, por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice otra vez, pero ahora estamos libres de la ley, versículo 6, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Amén. Si no hay muerte, no hay una unión legítima en Cristo. Amén. Pues no sé cuántos dirán amén. Su casa, pero si no hay muerte a la justicia propia, entonces no puede haber una unión legítima, real, verdadera con Cristo. Cuando avanzamos ahora un poquito más, vamos a ver algo que el apóstol comienza a explicar, a desarrollar, ¿verdad? Habiendo muerto a la ley, somos exonerados de toda obligación hacia la ley. Esto es lo que a veces también es difícil de entender o de que algunas personas lleguen a poder asimilar. Cuando me dicen muertos para la ley, pero ahora vivos para Cristo, dicen estamos exonerados de todo lo que tenía que ver con la ley, en el sentido de que en la ley Pablo dice que conoció que era pecador y la paga del pecado es muerte, pero ahora se rompió ese vínculo definitivamente, entonces ya no hay condenación, porque no se está bajo esa ley. Ahora se está en Cristo Jesús. Entonces es muy fuerte. Y es parte del sostén del argumento que va a desarrollar el apóstol Pablo en esta carta acerca de esta nueva vida o nuevo nacimiento del creyente y de una seguridad en Cristo. Una vez que el creyente está unido a Cristo, es una vez y para siempre, porque ya la otra relación murió. Se cortó definitivamente la relación que teníamos con la ley y ahora estamos en la gracia, ahora estamos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hemos sido entonces exonerados de toda obligación y deber hacia la ley. Al estar unidos con Cristo, nuestra obligación resulta no de la imposición externa ahora. La ley era como una imposición externa, tengo que hacer esto, aquello y lo otro para alcanzar algo. Ahora, en la unidad con Cristo, surge algo desde el interior. Es el amor de Dios que ahora mora en nuestro ser, que nos lleva a vivir por fe y en obediencia a Cristo. Es una relación distinta.
la otra relación que teníamos con la ley, que incluso, hermanos, pues pensamos en la ley, pensamos en los mandamientos, pensamos en la ley de Moisés, pero a veces nos sujetamos a leyes evangélicas. ¿Usted sabía eso? O como le llamemos, o de cualquier otra denominación, y nos sujetamos a ciertos rituales o costumbres y seguimos ligados a eso, ¿no? Bueno, yo hago esto, hago lo otro, cumplo con esto, cumplo con lo otro, ya está. Pero no se murió la relación con la autojustificación. Porque el seguir bajo la ley es decir, bueno, yo soy mejor que el otro, yo hago esto, cumplo con lo que tengo que hacer y entonces estoy bien. Pero Pablo está diciendo acá no, pero cuando realmente yo comprendí la ley, pude ver la ley, me di cuenta de que es imposible para mí. Soy pecador. La diferencia con esta nueva relación con Cristo, porque se murió la anterior, ¿cuál es? Es que desde el interior del corazón regenerado, renovado, lleno del Espíritu Santo, ahora desde el corazón sale el obedecer a Dios y el actuar en fe. Obediencia y fe, ¿no? Muchas veces hemos compartido esto, pero bueno, ¿cómo puedo medir mi fe? Si tengo mucha fe, poca fe, más o menos fe. Bueno, la mido conforme a cuánto yo le obedezco a Dios. Cuánto yo estoy sujeto en obediencia al Señor. Y no es algo que se impone desde afuera, ¿no? Sino es algo que sale del interior, del corazón. Es una relación totalmente diferente. Cuando avanzamos en los versículos 7 en adelante, vamos a ver la profundidad de algunas cuestiones que el apóstol plantea aquí. Pero antes de esto, vamos a ir a otros versículos de la palabra. Por ejemplo, vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2, 13 y 14. Amén. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Una nueva relación. Antes nosotros por la ley conocimos que éramos esclavos del pecado. Ahora estando en Cristo, esa acta que nos era contraria de pecados ha sido anulada, clavada en la cruz, porque morimos juntamente con Cristo al pecado y ahora tenemos una relación con Él, nueva. Otro versículo para poder leer es Gálatas capítulo, me falta el capítulo, Gálatas, ya le busco el capítulo, hermano. Gálatas capítulo
5, del versículo 19, vamos a leer en adelante. Pasaje muy conocido, ¿verdad? Pero que también nos habla acerca de esta diferencia de la que está planteando Pablo. Se rompe una relación con una vida de autojustificación para vivir una vida en el Espíritu. Y Gálatas capítulo 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿de quién está hablando? De los que no heredan el reino de Dios, no son del Señor. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice versículo 24, la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿De qué habla crucificar la carne? ¿Qué significa la cruz? Crucifixión. Muerte. Muerte. Amén. ¿Y qué crucificaron ahí en la carne? Las pasiones, los deseos que nacen de la propia concupiscencia. Entonces volvemos a capítulo 7 de Romanos. Ahora leemos versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno viene a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tremendo, ¿no? El mismo hecho de que una cosa esté prohibida, de alguna manera está planteando aquí el apóstol Pablo, en los primeros versículos, cuando dice que tomó ocasión, el pecado tomó ocasión por la ley, y después termina diciendo que el pecado se hizo sobremanera pecaminoso. Y luego que Pablo dijo, bueno, la ley es santa, es buena, pero yo conocí a través de la ley que soy un pecador, que no puedo cumplirla, y por lo tanto merezco la muerte, estoy muerto espiritualmente. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y cuando dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque la ley que dice no codiciarás,
Bueno, en el hombre carnal, en el hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo, la prohibición de algo es lo más llamativo. Entonces, si la ley decía no codiciarás, entonces una mente carnal va a codiciar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La prohibición en sí misma, que está justa y correcta, porque está diciendo que no codicie en alguien que no ha sido regenerado aún. ¿Qué le provocó a Pablo? Y codiciaba. Eso es lo que está diciendo. Toma ocasión. Porque en alguien que aún no ha sido regenerado, toda prohibición llama la atención. Y quiere justamente hacer lo que no puede hacer. Y una cosa es que prohibida para la naturaleza vieja o caída es motivo de codicia. Es como desde el principio, hermano. El fruto prohibido, ¿verdad? De todo árbol podréis comer, pero de este no. Hace muchos años atrás predicaba acerca de este pasaje y hablaba de esto, ¿no? ¿Será que ahí de repente vino la serpiente y le dijo a Eva, mira el árbol, con que Dios te dijo que si comes de él vas a morir? Bueno, y conocemos la historia, ¿verdad? Pero, ¿será que de repente en ese momento fue? Un poco en aquella oportunidad, realizaba algunas maniobras teatrales para representarlo. Entonces, imagínense a Eva y a Adán caminando por allí, por el huerto, y en sus pensamientos, en sus palabras, diciendo, qué cansado que estoy de comer de este fruto, del otro. ¿Y cómo será ese que no puedo comer? Mirá qué lindas que son las frutas, qué llamativas. ¿Por qué será que no puedo comer de ese? Es como que se va sembrando esa duda, esa codicia de lo prohibido, y después llega alguien que le facilita el camino. Y le dice, no, no vas a morir cuando comas de ese árbol. Y mirá qué buen fruto que es. Está la naturaleza del hombre. Y Pablo está diciendo esto. Está diciendo que lo pecaminoso se hace sobremanera pecaminoso porque un pecado lleva a otro pecado. Pero en esta parte, hermanos, no está hablando del regenerado y nacido de nuevo. Está hablando de la naturaleza misma del hombre en su relación con la ley, sin haber sido regenerado en Cristo. Algunos a veces toman estos versículos y dicen, bueno, hermano, ¿qué va a hacer? La carne es débil. ¿Pero vivimos en la carne o vivimos en el espíritu? Nosotros vivimos en el espíritu. Entonces, cuando volvemos a estos pasajes, vamos a notar que lo que está diciendo Pablo es que para la vieja naturaleza, la prohibición de algo se transformó en la codicia de ese algo. Se transformó en querer tomar ese algo, desde el principio. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a continuar leyendo. Versículo 15. Dice el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Amén. Hasta ahí por ahora. Versículo 23 llegamos. Y con esto hay que tener cuidado. Y ahora les digo por qué. Pablo, de alguna manera, por su propia experiencia, explica que la ley, él sabe que la ley en sí misma nunca lo pudo librar del pecado. Pero sí la ley ilumina y nuestra conciencia para poder entonces vivir en santidad. ¿Y qué debemos tener cuidado aquí? De aplicar esto a nuestra vida directamente. Dice, no, pero está esta ley en mi cuerpo, no me la puedo librar. Cuando dice, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Todo esto, los versículos que leímos. De una persona que está cautiva en los pecados. Oye, digo, un verdadero hijo de Dios, ¿es cautivo, es esclavo del pecado? Bueno, no, de ninguna manera. Se contradice entonces con el resto de la palabra. Aquí Pablo lo que está expresando, está exponiendo, tiene que ver con los primeros versículos de la analogía que comenzó a hacer. La relación del creyente con la ley o vivir bajo la ley, bajo sus preceptos, su propia justicia y su nueva relación ahora con Cristo. Dice, queriendo yo hacer el bien, dice el versículo 21, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de ¿dónde? De mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sabe lo que está bien y lo que está mal. Sabe lo que dice la ley de Dios, pero no lo puede cumplir. Está hablando del hombre que está cautivo por el pecado. El hombre que vive en esclavitud del pecado, no del creyente regenerado y que tiene ahora el Espíritu Santo. Un verdadero hijo de Dios no puede vivir esclavo del pecado. Ya no es esclavo del pecado. Pero a veces se usa esto y dice, no, bueno, lo que pasa es que está esta ley, yo quiero hacer el bien en mis pensamientos, pero no me sale. Pero no se trata de los pensamientos, se trata de una nueva creación, se trata de un nuevo ser en Cristo Jesús. Bueno, tal vez con esto se caen algunos argumentos humanos por una interpretación errónea de este pasaje. Vayamos nuevamente, para interpretar bien esto, la analogía que viene haciendo Pablo. Está hablando del hombre bajo la ley y luego termina hablando del hombre con una nueva relación con Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces Pablo dice, yo encontré esto cuando conocí la ley, pero todavía no estaba en Cristo, y yo me di cuenta que no la podía cumplir. En mi mente, yo quería hacer el bien, pero no lo podía hacer, de ninguna manera. Por eso dice el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, preso, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros.
Bien. Ahora vienen dos versículos últimos para analizar, muy conocidos, también muy utilizados en muchos mensajes. Versículos 24 y 25, donde dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro, o Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, ¿qué hacemos con estos dos versículos ahora? Cuando dice miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas formas de interpretación hemos oído, escuchado, algunas de ellas hemos compartido en algunos mensajes, pero ¿de qué está hablando específicamente Pablo aquí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora la pregunta es para todos nosotros que estamos en este momento, en esta hora, en este estudio. Nosotros, ¿hemos sido libres o no? Sí. ¿Hemos sido libres o no? Sí, hemos sido libres. Por eso vuelvo otra vez. No perdamos el eje de esta exposición profunda de Pablo, esta analogía. ¿De qué está hablando Pablo? Miserable de mí, que yo, con mi mente, nuevamente lo dice en el versículo 25, con mi mente, yo quiero agradar a Dios, pero no puedo. No puedo. Con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no se puede librar. Pero él mismo no. Pero cuando nos identificamos con la muerte de Cristo y morimos a esa relación donde la autojustificación es lo que está por encima, donde tratamos de agradar con nuestro esfuerzo y no lo logramos, entonces Pablo se siente así miserable. Ahí nuestro hermano Ángel anotaba un esfuerzo sin éxito. Bueno, es una frustración humana. Ahora bueno, podemos ir, pero no vamos a extender más esta parte del estudio, pero no es del que quiere ni del que corre. No se trata de ese esfuerzo. Está hablando, Pablo está hablando de la incapacidad plena de él para poder agradar a Dios. Cuando dice miserable de mí, no puedo. Pero aquí empieza a haber algo de luz. El versículo 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué le da gracias por Jesucristo? Y después dice: así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero en la carne la ley del pecado. Está diciendo, no me alcanza con esto, con mis pensamientos, no me alcanza con querer hacerlo. Tiene que ocurrir algo más. No es suficiente. Entonces, vamos a tener que leer unos versículos más de capítulo 8 para entender esto. No mucho más. Vamos a leer capítulo 8, versículo 1. Porque si no, hermanos, nos quedamos con un problema gravísimo y sin solución. Capítulo 8, versículo 1 dice: ahora. Entonces lo otro no era ahora. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué está diciendo? Que lo otro que estaba relatando
se está refiriendo a los que andan en la carne. Él era un vivo ejemplo de eso, conocedor de la ley como ningún otro. Pero él sin Cristo sabía que estaba muerto. Perseguía a la iglesia, hacía esto, hacía lo otro, pensando que de alguna manera iba a ganarse el favor de Dios. Hasta que Cristo le salió al encuentro, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo comprendía esto claramente y lo está relatando acá, está diciendo: miserable, era un miserable. ¿Quién podría librarme de este cuerpo de muerte pecaminoso, vendido al pecado, esclavo del pecado, como dice el versículo 24, cautivo a la ley del pecado? Y versículo 25 comienza a ver una esperanza. Dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, pero me queda inconcluso. ¿Por qué gracias a Jesucristo? Y entonces dice versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 del capítulo 8 dice: porque, si quiere subrayar su Biblia, subráyela. ¿Por qué? Esta es la argumentación. Este es el fundamento. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, fíjense que antes venía hablando de la ley del pecado. Ahora dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 3 lo termina de redondear. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Entonces, cuando Pablo está hablando y está diciendo: en mis pensamientos, en mi mente, yo quiero agradar a Dios, pero mi carne se va hacia el pecado, fracaso, me siento muerto, estoy muerto, me lleva cautivo a la ley del pecado. Está describiendo la vida de una persona que todavía no conoció a Cristo, cómo era su testimonio, su vida, conocedor de la ley, pero sin el espíritu de vida en su corazón. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Volvemos en nuestro pensamiento al gráfico del comienzo del estudio de hoy. Una relación que teníamos con nuestra propia justicia, conociendo la ley y tratando de agradar a Dios con nuestros esfuerzos, con nuestra mente, pero fallando muchas veces, tantas veces. Pero ahora muertos a esa autojustificación, muertos a la ley, ahora tenemos una unión posible legítima con Cristo. ¿Y esto qué hace? Que ya no tengamos ninguna deuda con lo anterior. Nosotros, dice, que no andamos en la carne, sino que andamos en el Espíritu. ¿De qué está hablando? Del Espíritu de Dios, que ahora mora en nosotros. Por eso, hermanos, nosotros tenemos las herramientas para poder vencer el pecado. Hay una realidad, que a veces fallamos, a veces erramos al blanco, pero no somos más esclavos del pecado.
No somos unos miserables esclavos del pecado ya más. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y por esa nueva vida en Cristo Jesús, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Cuando pecamos, corremos a los pies de Cristo. Nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del pecado. No somos esclavos de nuestras concupiscencias y deseos y pasiones desordenadas. No somos esclavos de eso, aunque a veces podemos fallar. Somos libres en Cristo. Y nosotros morimos con Cristo y resucitamos a una nueva vida en Cristo. ¿Cuándo? Ahora. El que ha nacido de nuevo ha resucitado a una nueva vida, una nueva relación con Dios, una nueva relación con el pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Una nueva relación con el sistema. Una nueva relación con las personas. Ahora tenemos un propósito. Hablarles del amor de Cristo que primero fue derramado en nuestros corazones. Hay una nueva vida, hermanos. Entonces, luego de este estudio del día de hoy, vuelva a leer capítulo 7, pero no deje de leer capítulo anterior y el capítulo 8 de Romanos, para poder ver el contexto y ver cómo Pablo está haciendo una analogía, una comparación de una relación que antes teníamos, y él tenía, bajo la ley, y una nueva relación ahora en Cristo. Y esto como que es un final maravilloso para esta parte de la carta, cuando dice, pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, antes estaba muerto, antes no tenía escapatoria, era un esclavo del pecado. Ahora, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2 del capítulo 8, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta meditación sobre el capítulo número 7